¿Qué tal, amigos de OK Diario? Pues tenemos la suerte de estar en el despacho nada más y nada menos de Federico Jiménez Los Santos, que nos recibe aquí en su casa para hablar de su último libro, El retorno de la derecha, un libro que casi acaba con él, ¿no? Físicamente. No sé si... ahora me vas a contar si también desde el punto de vista intelectual también supuso un gran esfuerzo, pero desde el punto de vista físico, tú mismo lo cuentas, fue una proeza para llegar en este momento, ¿no? Y se está vendiendo muy bien también, yo creo que porque estamos a pocos días del 28M, que van a ser unas elecciones que son autonómicas y municipales, pero son prácticamente como unas previas, unas generales, ¿no? Sí, es la primera vuelta, digamos, según para muchos, de unas generales. En ese sentido sirve, pero yo la primera idea del libro, este libro en realidad han sido dos libros. El primero era, después de lo de Ayuso, del golpe de las elecciones de Madrid, que es el resurgir de la derecha. Yo hablo, hay una primera versión, y además están en el libro las portadas que estaban hechas ya en la editorial. Es muy raro de ver en es que casi nadie lo confiesa. Vértigo se llamaba, ¿no? El año del vértigo. El año del vértigo, porque es un año que empieza con todos los ataques, echan a Cayetana, Casado se carga el partido, pierden Cataluña, mociones de censura, van a cargarse el PP, Ayuso convoca por sorpresa en contra de su partido, tiene una victoria espectacular después de una campaña tremenda con todos los apedreamientos en Vallecas y tal, y la derecha resurge. Y entonces yo tenía que entregar, pues normalmente escribo en verano, porque hago con el... Y entonces en verano tengo un problema de vista y no puedo leer, no puedo escribir. Entonces lo tengo que dejar, menos mal, porque fue a la vuelta del verano y empieza la guerra de Casado y Teodoro contra Ayuso, que les acababa de dar la primera gran victoria moral, ideológica, en todo tipo, que había tenido la derecha. Entonces yo pienso que hay que reformular la cosa, porque lo que está pasando es tan gordo que hay que intentar explicar qué le pasa a la derecha. O sea, ¿por qué la derecha es distinta que la izquierda? ¿Por qué la derecha ha cambiado de partidos 7 veces de candidatos? ¿Por qué no vacila en cambiar de partido, mientras que la izquierda es siempre PSOE y comunistas, con algunos separatistas más o menos, pero desde la transición, mientras que la derecha ha tenido UCD, ha tenido AP, la Coalición Democrática, ha tenido Operación Roca, ha tenido Ciudadanos, ahora el PP en distintos momentos, el de Aznar, el de Rajoy, luego ha tenido Vox, es decir, que va cambiando continuamente. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la derecha? Entonces el libro tiene una parte de ensayo, que es la razón de ser o la sin razón. La primera parte. La primera parte, que es la parte de ensayo, y luego una segunda, que es la descripción de estos 2 años en los que Sánchez prácticamente ha destruido todo el ecosistema político de la derecha. Pero déjame decir, ahora vamos a entrar, pero la parte de descripción es prácticamente de investigación, porque cuentas cosas, entras en el tema de moción de censura y demás, pero como has tenido la suerte de hablar con casi todos los protagonistas, tienes información que hasta ahora no se sabía, por lo tanto, es mucho más que una descripción, es un trabajo de investigación, donde vamos a algunas cosas, te las quiero preguntar, porque yo no las conocía. Pero volviendo a la parte teórica, tú decías, ¿qué le pasa a la derecha? Bueno, tú tienes una tesis, la vienes repitiendo hace muchos años, pero como no te hacen caso, pues has tenido que escribir este libro, que es: los dirigentes de la derecha desprecian a su base social, desprecian, traicionan los valores y desprecian a su base social. Mi pregunta, la que siempre me he hecho, es si eso era maricomplejismo, si se le puede llamar complejo a lo que se hace sistemáticamente, a lo que ya está institucionalizado. ¿Se le puede llamar complejo o es otra cosa? Yo creo que es un complejo muy profundo que parte de 2 razones. Bueno, hay el hecho histórico, que es a lo que yo voy, que es la vivencia de la República, de la guerra civil, del terror rojo en la guerra civil y luego del franquismo. Evidentemente la derecha sociológica española viene del bando nacional de la guerra. Los representantes de la derecha sociológica española, que ha tenido desde la democracia, que trae la derecha, que traen los franquistas, que traen el Rey, Suárez, Torcuato Fernández Miranda, que esos son los que traen la democracia, es la derecha, la que tenía un proyecto, que era entrar en Europa, que era, digamos, aprovechar todo lo que había mejorado materialmente España con el franquismo, que en la segunda parte es espectacular,
Y esos cambios profundos en la sociedad española, que incluían casarse con los del otro bando, porque la sociedad española estaba reconciliada, pero faltaba hacerlo, digamos, institucionalmente, y se hace. Sin embargo, en ese momento de la transición, la derecha política, en parte porque ha tenido gente que no conoce la historia de España, y los que han venido después todavía menos, se olvidan de que esa derecha nacional ha vivido un trauma tan fuerte en la República, la quema de iglesias, el terror rojo en casi toda la ciudad, donde ha habido la mayoría de la población durante 3 años de guerra civil, más luego los maquis, que duran 7 años más después, el terrorismo rural, etcétera, que no tienen en cuenta que ese trauma está ahí. Es decir, que la derecha hace la transición. La de la izquierda no tenía ningún proyecto. La izquierda no creía que se podía pasar de una dictadura a una democracia, de la ley a la ley, que eso significaba conservar la propiedad, conservar los cambios del franquismo, ¿no? Y eso se hace casi milagrosamente, pero porque solo la derecha tiene ese plan. La izquierda se suma, porque no tiene más remedio, sobre todo porque Juan Carlos ve a Carrillo, que es un tío jubilable, y antes de que lo jubile Tamames, lo coge él, sabiendo que para seguir en política va a aceptar la monarquía, la bandera, la unidad nacional, es decir, todo lo que se supone que combatía la República. Y el partido, porque no había más, era el único fiable. Y lo demuestran en el asesinato de los abogados de Atocha, que no hay ni un incidente. Ese es el momento en que Suárez dice, hay que legalizar. Pero sin embargo el posfranquismo apuesta por el PSOE. Todavía le tiene miedo el Partido Comunista. Exactamente. ¿Por qué? Porque Franco había vencido al comunismo. Pero es que, claro, el comunismo era el de largo caballero, que era el PSOE. Y todo eso se ha perdido, se había ido perdiendo, porque el franquismo renuncia a contar la historia. Franco era un militar, no era un político. Y desgraciadamente con el franquismo, yo estudié ya en los años final de los 60, 70 en la universidad, está en manos de los comunistas, en plena dictadura. Es decir, había abandonado, digamos, la lucha ideológica. ¿Por qué? Porque la tecnocracia, con el Opus, etcétera, piensan que la economía va a arreglar la guerra civil. Es decir, España vive mucho mejor, las familias están reconciliadas, todo el mundo se habla con todo el mundo tiene un negocio, quien más, quien menos ha hecho dinero, todo el mundo tiene una casa en propiedad, o sea que antes de la guerra era impensable. Todo el mundo, España es el país con más casas en propiedad de Europa. Ese cambio que ha habido, piensan que con eso se arregla la política. Y esa es una cuestión de fondo, la gente más clerical, que siempre tiene metido en la cabeza, que hay una derecha ligada a la propiedad, que son los democristianos, el Opus, luego los democristianos, y otra gente que es la liberal, que está ligada a la idea nacional, a la idea de derechos civiles, de ser ciudadanos, que sigue siendo, en el fondo, la gran división. ¿Cuál es el problema? El problema es que con Suárez, con el mismo Fraga, que se va a Cuba, etcétera, claro, ministro de Franco, los complejos, etcétera, pero luego incluso con Aznar y sobre todo con Mariano, que ha sido lo peor que le ha pasado a la derecha en 40 y tantos años, se olvidan que la derecha social tiene sentimientos y que tiene una serie de valores que no son exactamente políticos. O sea, la izquierda es más política, la izquierda cree en su partido, en el poder mediante un partido socialista o comunista. La derecha cree en la propiedad, cree en la familia, cree en la nación, cree en la religión, cree en el esfuerzo, en el ahorro, en la meritocracia. Estos son valores civiles y por lo tanto, digamos que les da igual un partido que otro siempre que los defienda. Cuando alguien lo propone, lo votan. Suárez para hacer la transición y AP, que colabora con ellos. Cuando Suárez deja de existir, cambia y se va a AP. Entonces se rompe la derecha, pero la derecha social nunca se ha roto, jamás se ha pasado al PSOE. Es decir, la derecha social tiene claro que hay esos valores son incompatibles con los de la izquierda. En cambio, la derecha política no. La derecha política está empeñada en pactar con una izquierda a la que su base social rechaza, y rechaza con motivo. Bueno, a eso tú le dedicas una parte de las más interesantes, que es el arriolismo, ¿no? Claro, es decir, claro. Quizás el culmen sí. de esa... Sí, de que ese dice que España es de izquierdas. ¿No? ¿Cómo que es de izquierdas?
España es de izquierdas o de derechas, depende de lo que... Hay que estar pero no ser, dices tú. Hay claro, que estar pero no ser. Exactamente, porque Arriola es un comunista que se hace millonario sirviendo al sindicato vertical y luego al PP. Y para él la derecha es horrible. O sea, la base social de la derecha es horrible. Y entonces lo que hace es que si nosotros no actuamos, la izquierda se aburre y nos deja ganar. Pero eso ha calado tan hondo, porque responde muy bien a todos los aparatos de comunicación, la sociología, las encuestas y tal, encuestas que están ya dirigidas a justificar eso, que explica, el arriolismo vive en el sorayismo, en Mariano. Pero entonces, ¿qué lleva un votante del PP en este caso, después de tu descripción? No es un juicio de valor, es un juicio en base a lo que tú dices. Dicen, si al final siempre me van a acabar traicionando, porque o sea, siempre van a terminar purgando a todos aquellos a los que sí se salen del guión, como son tú, los citas, Cayetana, Esperanza, Ayuso, Vidal Cuadras en la época de Aznar. ¿Qué queda? ¿Qué esperanza bueno, queda? Para la izquierda, digamos, para la derecha sociológica, hay el enemigo. Es decir, los voto porque es lo que tengo, pero mi enemigo es el PSOE. Mi enemigo es Zapatero, mi enemigo, antes Felipe, es Zapatero y ahora es Sánchez. Y lo primero es contra Sánchez, luego ya veré a quién voto. Es decir, eso ha sucedido varias veces y está sucediendo ahora. De hecho, hay dos partidos, este PP post-casadista, cuya estrella, digamos, es Ayuso, más la parte institucional más Soraya, que es el aparato, digamos, de Feijóo, que echa a Casado y mantiene a Ayuso, y Vox, que se mantiene, porque, claro, teniendo a Feijóo enfrente, es fácil mantener una parte del voto. Ahora, ¿cómo van a evolucionar? Eso no lo sé yo, y va a depender mucho de lo que pase ahora, en las elecciones del domingo 28, y en las elecciones generales. Si gana Sánchez, esto se acabó. Y la derecha política no está preparada para eso. Si gana la derecha política y forma un gobierno PP-Vox, tienen que hacer un plan a 4 años para desmontar contra la dictadura de Pumpido en el Constitucional todo el tinglado de cambio de régimen que está ya en marcha. Entonces, lo que lamento yo, por eso se llama entre la esperanza y la desesperación, es que uno tiene la esperanza de que hay una base social suficiente para echar a la izquierda. La desesperación es que ves que la dinámica interna de los partidos, la lógica egoísta de los partidos, va en contra de ese proyecto que es necesariamente unificador, que es de unirse todos contra estos, y entre todos costará mucho, ¿no? Bueno, hay algunos elementos, como te decía, en el libro, no los vamos a poder tocar todos, pero sí te quería preguntar por algunos hechos que relatas en el libro. Por ejemplo, una reunión que tienes con la cúpula de Vox, en la cual te vienen a decir que se está formando un partido a la derecha de Vox, sí, y cuyo embrión podría haber sido la extinta 7NN, sí, y que lo podría liderar Macarena Olona. Bueno, ¿Eso que en qué momento ocurre? Buscando. ¿Eso ocurre después de Andalucía o ocurre antes? Incluso antes de Andalucía. Antes un día nos llaman Abascal y Kiko, su gurú, como dice él, a Somalo y a mí, y nos dicen que qué sabemos de ese partido que se está formando a la derecha de Vox, que la base es 7NN, que es el Yunque, que es una de las cosas, creo que valiosas, que aporto en el libro, porque nadie se ha puesto a investigar seriamente qué es el Yunque, que es una cosa verdaderamente tenebrosa. Entonces nosotros decimos, bueno, nos suena, esto, tal, dice, no, esto está muy trabajado, como efectivamente luego sale. Se han barrido en un año 7 millones de euros, que no sé, en partes de la Fundación Francisco Franco, en parte supongo que será del Yunque de México, de Texas, de donde sacan estos la pasta, y que es la idea del Yunque de que cuanto peor mejor. Su enemigo es el PP, su enemigo no es la izquierda, es el PP, porque impide que la alternativa de derecha sean ellos. Ellos son, como dice su juramento, vosotros no elegís, habéis sido elegidos. Sois un puñado de patriotas que va a salvar el reinado social de Cristo en la tierra. Es decir, una mezcla de fascismo y secta abyecta que, por desgracia, tienen, a través de organizaciones como Hazte Oír, como por la Ética, todos los que aparecen ahí, que acabaron en juicio y acabaron condenados,
Cuando veo el autobús de Hazte Oír que va detrás de Ayuso y llamándole asesina, pero no van detrás de Mema, no van detrás de la Jacinto, no van detrás de Lobezno, no, van detrás de Ayuso, porque su único enemigo es la derecha, que no es de los suyos. Pero Abascal viene y te alerta sobre esto, o te lo Están comenta. asustados porque ellos siempre han temido que, como Vox es un fenómeno tan rápido, e igual que han surgido ellos y se han asentado, surja otro a la derecha, y entonces no quieren reñir por la derecha. Ellos lo que quieren es, ya por el centro ya prosperaremos o no, pero lo que importa es que a la derecha no salga, que es una obsesión estúpida también. Lo mismo que el PP tiene la obsesión de que a nuestra izquierda no hay nada, está el PSOE, que es la nada, Ciudadanos ha desaparecido, pero tiene la obsesión. Los votantes socialistas en Vox, no, la derecha más radical son 4 gatos, os votaban 40.000 y os votan 4 millones, tenéis que cambiar la mente. No lo han cambiado, y desde hace un año, desde las elecciones andaluzas en las que estrellan a Macarena Olona, el proyecto, y además lo explican, es que lo mismo les da el PSOE que el PP. Explica eso, estrellan a Macarena Olona. Estrellan, o sea, a mí la primera vez que... Cuentas una charla que tuviste con Macarena, sí. Pero esto después de esto las es elecciones. Después de las elecciones, cuando ella monta lo del Camino de Santiago, que me parece que es su fin político, y yo trato de convencerla, lo cuento en Natal, y la convenzo, aparentemente, pero luego resulta que no hace lo que le digo, hasta el punto que le dicto, le redacto la cosa para desconvocar esa cosa que fue al final una romería de medios de extrema izquierda anti-Vox y que le cerró la vuelta a Vox, porque después de eso Abascal, si ya tenía pocas ganas, entonces ninguna. Pero hubo mucha gente, y yo recuerdo que la primera vez que me dicen, quieren echar a la Ayuso de Vox. Porque claro, Macarena se había convertido en un personaje mediático tan fuerte que era la Ayuso de Vox. ¿Quién es Pues hombre, ahí tenías Ortega Smith, Buxadé, no sé si Iván, Espinosa de los Monteros y Rocío, porque ese grupo es muy raro, yo no sé. ¿Qué hacía antes? Abascal reina sobre las aguas. Es decir, Abascal no ha apostado nunca por ninguna línea del partido. Abascal ha ido manejándose como caudillo indiscutible, general de vacaciones, caza mucho, sale poco, aparece poco, y solo en las campañas electorales, que protagoniza él. Pero bueno, no hay partido. No existe, Vox no hay partido, o sea, porque ya se han encargado estos de que no haya partido. Entonces el grupo segundo, porque el primer grupo de Vox es el de Alejo Vidal Cuadras, Camuñas y compañía, el segundo grupo es un grupo muy pequeño, del que ha saltado Macarena y que no tiene sucesión. Reina, pero dices que no le gusta nada la oposición que hace Monasterio a Ayuso en la Comunidad de Madrid. A mí primero me dice, lo que pasa es que no es la primera vez que me engaña Abascal, quiero decir que una cosa es que yo me lleve bien y es lo que más vale de Vox sin ninguna duda, pero luego él también es incapaz de llevarle la contraria, es como los toreros que son en la plaza muy valientes, pero en casa con la señora no se atreven, pues lo mismo. Abascal tiene, digamos, una relación mala con Iván y con Rocío por una cuestión de clase, porque Iván y Rocío nunca no te dejan olvidar que son arrogantemente superiores, no lo son. Pero esto cuando estaba Macarena en el Parlamento, con Iván hacía un buen tándem, pero la fuerza era de Macarena. La prueba es que después Vox ha desaparecido del Parlamento. Rocío ya es otra cosa que prefiero ni comentar, porque yo no sé hasta qué punto Rocío era Hazte Oír y era el estilo de Hazte Oír, y Hazte Oír es el yunque. Yo no sé si Rocío o Iván son del yunque o no lo son. Lo que sí sé es que los del yunque, los que han quedado de 7NN, Cuquerella y toda esta gente, están todo el día dorándoles la píldora y haciendo grandes elogios, etcétera. Deberían, si no lo son, deberían aclararlo. Pero el problema en Vox es que ellos creen que al trantrán, sin explicarse, ya salen adelante las cosas. Y no es verdad. Lo mismo que en el PP, Feijóo piensa que al trantrán irán saliendo adelante. No es verdad. Hay cosas que no salen
adelante. Hay cosas que hay que explicárselas a su base social. Vox no explica cosas. Vox no ha explicado por qué no vota los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Y encima miente diciendo por qué no los vota. No los vota porque quiere ir contra Ayuso. Piensa que es su enemiga. Bueno, explícalo. No, lo niegan, hacen todo tipo de trampas y circunloquios. Bueno, explícaselo a su base. ¿Por qué Ortega Smith vota en contra del desarrollo urbanístico de Madrid? Dice, bueno, es que queríamos que quitara Madrid Central, ya y yo. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que yo que quiten la ley trans, vale, yo también. Sí, pero ¿qué tiene que ver con los presupuestos de la Comunidad de Madrid? Es ir al choque y es tratar a los votantes como tontos, como siempre hace la derecha política. Lo peor de Vox, siendo un partido que como movimiento patriótico estaba atento a ese latir social de indignación, que es un movimiento de rectificación del Partido Popular, por eso tiene el desarrollo que tiene. Yo saco la base, que es de NAES, que mucha gente ni sabe que existió, y eso es fundamental. Pero al mismo tiempo piensan, como Feijóo, que se puede engañar al votante. No, señor. Es decir, no ves a Ciudadanos. Ciudadanos pensó que iba a heredar cómodamente al PP. ¿Qué hay de Ciudadanos? Bueno, Garicano. Bueno, pero eso demuestra que Feijóo no se entera de nada y que en España hay que ser o de pueblo o de capital, pero de provincias no, ¿eh? Pero fíjate que en el libro le dedicas un capítulo a Ciudadanos interesantísimo, porque cuentas también detalles que muy pocos conocían, y hablas mucho del efecto Malú en lo que ha sido la causa, como si fuera una especie de Yoko Ono, ¿no? Sí. Que se haya opuesto, que ha barrido con Ciudadanos, pero creo que pasas por alto precisamente el tema de los garicanos, los garicanos, los Roldán, los Tony Roldán, los Javier Nart, que fueron los que en ese momento eran los que empujaron. Pero hay un movimiento a acercarse al PSOE. Bueno, hay que ver, o sea, yo creo que Rivera era un tío que tenía todas las condiciones del liderazgo, excepto una, la fibra moral. Es decir, el gran problema es que un líder político tiene que tener una fibra moral. El día que Rivera se va de Cataluña se acabó Ciudadanos. Otra cosa es que se ve después, pero tú no puedes hacer eso. Tú como líder nacional español, que vienes de Barcelona, te tienes que quedar allí y llegas a presidente del gobierno desde Barcelona. No te vienes a Madrid, porque entonces te vienes a otra cosa, te vienes a Malú, que es al final lo que pasó. Y además es que yo no he visto una cosa igual y al mismo tiempo se explica. Como él no explica por qué no le ofrece al PSOE formar gobierno, no unirse al PSOE, sino que el PSOE no se una a la ETA, porque es la ETA, es Podemos, pero es la ETA, lo esencial. Ese discurso tan bonito de la habitación del pánico está muy bien, pero tú tienes que ofrecerle, tienes que ponérselo difícil, de manera que nadie te pueda decir, como después, que es que tú no quisiste. Y encima se va mes y medio al Algarve con Malú, cuando está toda España pendiente de nuevas elecciones. Es un desprecio al votante, de alguien que no tiene fibra moral, que es lo mismo que ha pasado con Casado, que tienes el partido en tus manos, con unas ganas de moverse y de renovar, entonces como careces de convicciones y de fibra moral, pues adiós. Entremos ahí, dos personalidades. Te voy a preguntar por la de Ayuso, de la cual haces un retrato prácticamente psicoanalítico de una persona que describes como no es complicada, pero sí compleja, dices. Sí. ¿Qué significa? Bueno, ella parece muy sencilla de ver, pero sin embargo es una personalidad muy compleja. Después de una vida dura, ella tiene una vida dura, yo cuento la historia de su familia, que explica muchas cosas, y luego también digo que es frágil, pero no débil. Es decir, que una de las... Claro, Ayuso hay que verla como una estrella del rock, porque es la primera vez que aparece una estrella popular en un momento de pandemia, en un momento de crisis vital, contra Sánchez y contra toda la izquierda y contra todo el statu quo ideológico. Y la tía tiene razón, llamarlo defiende sola contra todos, contra su propio partido, etc. Entonces se convierte, cuando convoca elecciones, que ella tenía pensado, y eso también es una información nueva, que me la había contado, 2 años antes, el mismo día que forma gobierno con Ciudadanos, sabe que la van a traicionar y tiene el decreto de disolución metido ahí en la bandejita de su despacho. O sea, pero cuéntame una cosa que... Quiero decir, entonces lo de Ayuso es, ¿qué tiene? Hay que explicarla, porque un fenómeno así popular tiene elementos de estética, tiene elementos de discurso, elementos de ética,
de momento también, por lo que se convierte pues en una estrella del rock. Bueno, más parecido a un Obama, por ejemplo, una celebrity. Pero más todavía porque lo hace contra su partido. Lo hace ella sola en la Comunidad de Madrid, a puro huevo, contra Sánchez, cuando le están poniendo la tradicional Moreno, Mañueco, Feijóo, y ella se mantiene con sus especialistas, deja abierto Madrid, es la única ciudad del mundo que no cierra la ópera, y es el modelo de cómo, si se sigue, digamos, con valor las cosas y no el discurso dominante, se gana. Y luego crea que eso... Por eso lo sacó. Ayuso es una mujer que siempre ha tenido claro lo que quería. No es una improvisadora. Es más, yo saco el cuaderno de campaña, que escribe ella todos los días, lo que va anotando. Tuve acceso a eso y, por supuesto, yo creo que es un documento que la retrata perfectamente. Gente cree que es una intuitiva, que improvisa. De eso nada. De eso nada. Ayuso es una mujer muy decidida, pero que le da muchas vueltas a la cabeza antes de tomar esa decisión. Ahora, cuando la toma, la toma. O sea, es como los buenos entrenadores. Bueno, pongo a este, lo pongo. Y sin embargo dices que la herida después de todo lo que pasamos, el tema del espionaje, la cacería contra su hermano, claro que sigue, impulsada por el propio líder del Partido Popular. Claro. Es decir, tiene razón Podemos cuando pone la lona. Oiga, evidente, eso decía Pablo Casado. Exactamente. Eso tiene toda la razón. Y sin embargo dices que esa herida no ha cerrado. No cerrará nunca. Por una razón, porque primero el Partido Popular no le ha hecho justicia a Ayuso. El Partido Popular ha hecho una chapuza que es, bueno, ni vencedores ni vencidos. Este se tiene que ir porque le ha echado la base, lo han echado, y luego además porque nos vamos al carajo todos y al paro. Entonces sí, pero tampoco puede ganar esta del todo. ¿Por qué? Porque somos horayos. Y luego porque hay otra figura, que es Juanma Moreno, que son las dos figuras, digamos, que por generación y por edad son las dos almas del PP, la democristiana o la Soraya y la liberal. O sea, están ahí, lo que pasa es que llevadas, digamos, a un extremo de popularidad y de votación extraordinarias, ¿no? Con una diferencia y una semejanza. Ayuso tiene la oportunidad de destruir el PP en la noche en que Casado le ofrece, si ella dice no, te vas a freír espárragos y yo hago mi partido. Es el Partido de la Libertad desde Madrid. Al paro todos, y liquida al PP. Y se queda a la derecha sin partido 10 años. O sea, desastre. Ella quiere cambiar el PP y heredarlo, porque piensa que es la única que tiene un proyecto claro. Y entonces saco lo que le dice a Dieter cuando se habla por primera vez de que puede ser candidata, y es idéntico a lo que está diciendo ahora. Es decir, ella tiene muy pensado el discurso, por qué Madrid representa a España, etcétera. Es sorprendente. Ayuso es el personaje más sorprendente, por eso es el más atractivo, ¿no? Porque tiene muchas facetas, es muy, aparentemente es muy monolítica y sin embargo no, está llena de facetas extrañas, es una personalidad compleja y es muy hermética. Toda esa parte de simpatía es muy de Madrid, pero luego ella es absolutamente hermética en cuanto a sus sufrimientos. Ella lo pasa muy mal y se lo traga todo, pero lo pasa realmente mal. Ahora, cuando se decide, entonces ya es una máquina de esto, o sea, es una política pura. Digamos, yo digo que es un liderazgo natural. Primer liderazgo natural que aparece. La forma que defendió su hermano bueno, lo evidencia, ¿no? Y sobre todo cuando disuelve y le planta cara al partido y cuando no acepta que el partido se le rinda a cambio de retirarle el expediente, darle el partido, dice no. Cuando piden que desconvoque la manifestación en Génova, yo cito lo de Cisneros, estos son mis poderes. Ayuso sabe muy bien que su poder está en los votantes y no traiciona a sus votantes por un acuerdo de partido. Pero incluso cuando llama elecciones en Madrid, bueno, claro. Dices que Teodoro, que es la parte interesantísima de este libro, todo como cuentas minuto a minuto, cómo se fue gestando esa tradición de Ciudadanos, la moción de censura en Murcia, y dices que Teodoro y Casado sabían perfectamente, ¿y por qué no lo frenaron? Porque Teodoro quería mantener a su amigo López Miras como candidato y había una ley de presidencia en Murcia que había hecho Ciudadanos que le impedía presentarse. Si él disuelve,
puede disolver, pero ya el candidato tiene que ser otro. Y para Teodoro era más importante conservar a su amigo ahí, aunque fuera a costa de perder la ciudad de Murcia, que perdieron y está en manos de Podemos. Y no querían de ninguna manera que Ayuso convocara elecciones, porque eso suponía que se podía fortalecer lo que ellos habían tratado de evitar desde el principio. La campaña contra Ayuso empieza el mismo día que forma gobierno. Los celos de Almeida, a los que luego se suman ya Teodoro, Casado. Casado es un inseguro patológico. Esa historia de que él la eligió, eso es mentira. Yo cuento cómo me manda a mí a convencer a Manolo Pizarro para que sea el candidato. Es mentira. Es una sucesión de mentiras. Ayuso va porque van a perder y les da igual. Porque pasa una cosa, cuando yo voy a ver a Pizarro y me dice que no va a tener drones de la Sexta ahí en su finca viendo a sus nietos, cosa que yo ya sabía que iba a pasar, pero lo había empeñado tanto. Entonces dice, oye, ¿tú has visto este vídeo de del PP, que no sé quién es? Era con Mamen Mendizábal, sí. Exacto. Y entonces me dice, oye, es impresionante, justo cuando yo voy a decirle que sea el candidato a la comunidad, y entonces el propio Manolo le acaba de llegar, y oye, esta tía es buenísima, y era Ayuso. Y yo no sabía que estaba en la tertulia de Dieter. Entonces le pido a Dieter que me dé la transcripción, todo lo que dice Ayuso, es el discurso actual. Es decir, no es ni ha llegado de rebote, sí, llegó de casualidad, porque nadie quiso ir a perder, ni Jaime Mayor, ni Manolo Pizarro, ni María San Gil, nadie quería. Por eso llegan Almeida y Ayuso, porque van a perder. Entonces no quiere nadie meterse en eso. Ayuso entra, de milagro consigue al final aguantar a los monasterios y tal, y al final se hace gobierno, y a partir de ahí sabe que Ciudadanos la va a traicionar. Pero tiene claro que los va a traicionar y que va a disolver. La cuestión es cuándo. Y espera, yo cuento el momento en lo de Murcia, en que le están dando, Fabio Pascua, que es el asesor jurídico, le dice, puedo disolver entre semana, o sea que no se había hecho nunca, es legal, porque claro, era un día entre semana. Y entonces el otro se va a buscar los libros. Y la otra empieza el Consejo de Gobierno y empieza a hablar, porque las aguas residuales, porque la pandemia, no sé cuántas, no sé qué. Y de pronto le llega el mensaje, perfectamente legal. Y entonces ella dice, bueno, ha sido un honor trabajar con todos vosotros, pero después de lo de Murcia os comunico que voy a disolver, lo he disuelto y ahora mismo voy a firmar pues las destituciones y os deseo lo mejor para el futuro. Entonces se quedan los de su partido, que no sabían, los de Ciudadanos, que se van a su despacho creyendo que continúan, que se quedan con la moción de censura a mitad, pero ya no pueden salir del Consejo de Gobierno, y Aguado ahí fuma en pipa, se pone frenético, y como ella sola se va por detrás, por un pasillo muy largo que hay, y se va al último despacho donde tiene que firmar las destituciones de todos. Esa es Ayuso. Esa es Ayuso. Bueno, para el 28, para terminar, este 28M, ¿desesperación o esperanza? Pues yo creo que hay esperanza, tenemos que tener esperanza de echar a esta gentuza. Creo que hay una base social suficiente y que si hay un buen resultado de PP y Vox, de los dos, que no son excluyentes, puede haber desesperación, porque inmediatamente tiene que haber un proyecto para España. Y ese proyecto tiene que nacer de un acuerdo, no de Vox mirando a un lado y el PP a otro, porque entonces no va a haber acuerdo. Es decir, un acuerdo patriótico básico para eliminar todos los desastres, no solo económicos, sino todo institucionales, que está dejando este monstruo. Este monstruo, la ETA, Podemos, la Esquerra, porque por supuesto van a volver a quemar la calle, van a volver al golpe de Estado, y la ETA volverá a lo de siempre. Entonces, yo no veo dentro en el PP de Feijóo y no veo en el Vox actual de Abascal, no veo una capacidad patriótica mínima para decir, bueno, ha estado bien la campaña, pero a partir de ahora tenemos que entendernos. No lo veo, por desgracia, ojalá lo viera, ¿no? Ojalá lo viéramos. Federico, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias.